Hoy viajo a un país diferente a cualquier otro de Europa. Un territorio diminuto, escondido entre montañas, pero con una personalidad enorme. Bienvenidos a Andorra. Situado entre España y Francia, este pequeño principado de apenas 468 kilómetros cuadrados es uno de los estados más singulares del mundo. No tiene aeropuerto, no tiene tren, y aún así, cada año recibe millones de visitantes atraídos por sus paisajes, sus pistas de esquí, sus rutas de montaña, sus centros comerciales y su peculiar historia política. Andorra es uno de los países más antiguos de Europa en cuanto a su sistema de gobierno. Desde el año 1278 es un coprincipado, gobernado por dos figuras, el obispo de Urgel, en España, y el presidente de la República Francesa. Sí, has oído bien, un presidente extranjero es también jefe de Estado de Andorra. Algo que prácticamente no existe en ningún otro lugar del planeta. A pesar de su tamaño, este país es un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza. Más del 90% de su territorio está formado por montañas, bosques, ríos y lagos. Aquí se encuentran algunos de los paisajes más espectaculares de los Pirineos, con picos que superan los 2.900 metros de altura, como el Coma Pedrosa, la montaña más alta del país. Pero Andorra no es solo naturaleza y nieve. También es un importante centro comercial durante todo el año, gracias a sus impuestos más bajos que los de sus países vecinos. Esto ha convertido a la capital, Andorra la Vella, en una de las capitales más altas de Europa y en uno de los lugares más visitados para hacer compras en todo el continente. En este vídeo te voy a llevar conmigo a recorrer Andorra de norte a sur, a descubrir sus pueblos de piedra, sus iglesias románicas perdidas entre montañas, sus carreteras de vértigo, sus miradores, sus rutas de senderismo, sus estaciones de esquí y sus secretos mejor guardados. Si te gusta la aventura, la historia, los lugares diferentes y viajar con alma urbana y mochilera, quédate hasta el final, porque Andorra es mucho más de lo que imaginas. Sodimac Espai Creatiu es un espacio multifuncional en Andorra la Vella dedicado a la creatividad, la innovación y la cultura. Funciona como punto de encuentro para emprendedores, artistas y profesionales del diseño, ofreciendo talleres, exposiciones, charlas y actividades relacionadas con la economía creativa y el desarrollo de proyectos culturales y tecnológicos. Es un claro ejemplo del impulso que Andorra está dando al talento local y a la innovación más allá del turismo tradicional. El río Valira es el eje fluvial de Andorra y atraviesa gran parte del país de norte a sur. Nace de la unión del Valira del Norte y el Valira de Oriente y cruza Andorra la Vella antes de entrar en España, donde se une al Segre. Ha sido clave para el desarrollo de los pueblos andorranos, la agricultura y la energía hidroeléctrica. La Estación Nacional de Autobuses del Principado de Andorra es el principal punto de entrada y salida por transporte público del país. Situada en Andorra la Vella, conecta el Principado con ciudades como Barcelona, Lleida, Toulouse o la Seu d'Urgell. Es una infraestructura moderna y funcional, pensada para facilitar el acceso de turistas y residentes, con servicios básicos, taquillas y zonas de espera, y representa la puerta terrestre de Andorra al mundo exterior. El Consejo General de Andorra es el Parlamento del país y el corazón de su poder legislativo. Está ubicado en la histórica Casa de Laval, en Andorra la Vella, un edificio del siglo XVI que a lo largo de los siglos ha sido el centro de las decisiones políticas del Principado. Representa una de las instituciones democráticas más antiguas de Europa aún en funcionamiento. La Plaza de la Rotonda es uno de los puntos más icónicos de Andorra la Vella. Situada a orillas del río Valira, es famosa por albergar la escultura Noblesse du Temps de Salvador Dalí, uno de los símbolos culturales del país. Es un lugar de paso y encuentro, rodeado de tiendas, cafés y paseos peatonales, que conecta la zona comercial con el entorno natural del río y ofrece una de las estampas más reconocibles de la capital andorrana. La escultura de Salvador Dalí en la Plaza de la Rotonda, titulada Noblesse du Temps, representa un reloj blando. Simboliza el paso del tiempo, la relatividad y la fugacidad de la vida, temas recurrentes en la obra del artista. El reloj descansa sobre una figura alargada y abstracta, con formas casi humanas pero sin rasgos definidos, reforzando la sensación de irrealidad y de tiempo suspendido. Instalada en Andorra la Vella en 2010, se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados y reconocibles de la capital.
El puente de París es uno de los puentes más emblemáticos de Andorra la Vella, que cruza el río Valira conectando distintas zonas del centro de la ciudad. Su nombre recuerda a la relación histórica y cultural con Francia, aunque su construcción moderna lo convierte en un punto funcional y estético al mismo tiempo. Es un lugar habitual para pasear, disfrutar de las vistas del río y tomar fotografías del casco urbano y los Pirineos que rodean la ciudad. Subiendo por la avenida Meritxell, la arteria principal de Andorra la Vella, nos dirigimos hacia la Plaza del Pueblo. Esta avenida es el corazón comercial de la ciudad, llena de tiendas, cafeterías y boutiques, y refleja perfectamente la mezcla de modernidad y tradición del Principado. A medida que avanzamos, empezamos a dejar atrás la zona más urbana para adentrarnos en un espacio que concentra la historia, la cultura y la vida social de Andorra, la Plaza del Pueblo. La Plaza del Pueblo, también conocida como Plaza del Poble, es uno de los lugares más emblemáticos de Andorra la Vella y un punto de encuentro para locales y visitantes. Situada al final de la avenida Meritxell, esta plaza combina historia, cultura y vida social en un mismo espacio. En ella se encuentran edificios históricos, como la Casa de Laval, sede del Consejo General de Andorra, y algunas de las casas tradicionales de piedra y madera que recuerdan la arquitectura típica del país. La plaza es un lugar donde se celebran eventos, mercados y festividades tradicionales, y está rodeada de cafeterías y restaurantes que permiten disfrutar del ambiente mientras se contempla el flujo del río Valira cercano. Caminar por la Plaza del Pueblo es sumergirse en la esencia de Andorra, un lugar donde la historia se encuentra con la vida cotidiana, y donde cada rincón invita a descubrir la identidad única de este pequeño principado entre montañas. La iglesia de San Esteban es uno de los templos más antiguos y representativos de Andorra la Vella. Construida originalmente en el siglo XII y reformada en varias ocasiones, esta iglesia románica destaca por su campanario de torre cuadrada, sus muros de piedra y su sencillez arquitectónica, que refleja la tradición religiosa de la región. En su interior se pueden apreciar elementos históricos como retablos y esculturas religiosas, que muestran la devoción y el arte sacro de siglos pasados. La iglesia no solo es un lugar de culto, sino también un punto cultural e histórico, recordando la historia del Principado y ofreciendo a los visitantes una ventana al pasado medieval de Andorra. Su ubicación en pleno casco antiguo permite que, tras visitarla, los viajeros puedan pasear por calles estrechas y empedradas, disfrutando del ambiente tradicional de la capital andorrana. Desde este mirador, conocido como Vista a Laval, se puede contemplar una panorámica impresionante del Valle Central de Andorra, con la ciudad de Andorra la Vella extendiéndose entre montañas verdes y picos nevados en la distancia. Es un lugar perfecto para apreciar la geografía única del Principado, donde los ríos, los pueblos y las carreteras serpenteantes se mezclan con el paisaje natural, ofreciendo una visión completa de la armonía entre la vida urbana y la naturaleza. El centro comercial Illa Carlemany, situado en Andorra la Vella, es uno de los espacios comerciales más modernos y completos del Principado. Con varias plantas de tiendas, restaurantes, ocio y servicios, combina marcas internacionales con comercios locales, ofreciendo una experiencia de compra variada y atractiva. Además, su arquitectura contemporánea y sus amplios pasillos lo convierten en un lugar cómodo para pasear y disfrutar de un día de compras, incluso en los meses de invierno, cuando las temperaturas bajan en el valle. El Centro Termolúdico Caldea, en Escaldes-Engordany, es uno de los mayores atractivos turísticos de Andorra. Este complejo combina aguas termales naturales con modernas instalaciones de spa, jacuzzis, saunas y zonas de relajación, ofreciendo una experiencia única de bienestar y ocio. Su arquitectura futurista y sus grandes cristaleras permiten disfrutar de vistas panorámicas del valle mientras te sumerges en las aguas cálidas, convirtiéndolo en un lugar perfecto para relajarse y desconectar en cualquier época del año. El Museo Carmen Thyssen Andorra, situado en Escaldes-Engordany, combina arte y arquitectura moderna en un espacio pensado para la contemplación y el disfrute cultural. Su diseño contemporáneo destaca por la integración de luz natural, grandes salas abiertas y materiales que armonizan con el entorno urbano. Alberga una colección permanente de pintura, ofreciendo a los visitantes una experiencia estética completa, donde la arquitectura y el arte se complementan para resaltar la belleza de cada obra. La iglesia de San Pedro Mártir, situada en Les Escaldes, es un ejemplo de arquitectura moderna del siglo XX.
Destaca por sus líneas contemporáneas, el uso de volúmenes sencillos y espacios abiertos que generan luminosidad en su interior. Su diseño combina formas tradicionales de los templos andorranos con soluciones arquitectónicas modernas, convirtiéndola en un referente del patrimonio urbano de Escaldes-Engordany. El puente de Engordany es un ejemplo clásico de la arquitectura de puentes en Andorra, que combina funcionalidad y estética. Construido en piedra, conecta distintas zonas de Escaldes-Engordany sobre el río Valira, integrándose armoniosamente en el paisaje urbano y natural. Su estructura robusta y sus líneas simples permiten apreciar la tradición constructiva del Principado, mientras que desde el puente se obtienen vistas panorámicas del río y de los edificios que rodean el casco urbano. Ahora nos encontramos en la estación de Pal, una de las principales puertas de entrada a la estación de esquí Val Nord Palarinsal. Este lugar no solo es un punto de partida para esquiadores, sino también un centro con servicios completos: alquiler de equipos, tiendas de ropa y accesorios, restaurantes y zonas de descanso. Todo pensado para disfrutar al máximo de la montaña. Además, Pal ofrece actividades durante todo el año, desde esquí y snowboard en invierno hasta rutas de senderismo y paseos en bicicleta de montaña en verano. Se puede acceder a la estación de varias maneras. Para quienes prefieren la comodidad del coche, hay carreteras bien señalizadas desde Andorra la Vella, La Massana y otras poblaciones cercanas, con amplias zonas de aparcamiento en la base de la estación. Otra opción es el teleférico de Pal, que se toma desde La Massana y asciende directamente hasta la estación. Durante el trayecto, se disfrutan de vistas panorámicas impresionantes del valle y de las montañas que rodean la estación, convirtiendo el acceso en toda una experiencia. Ya sea para esquiar, practicar deportes de montaña, disfrutar de la naturaleza o simplemente contemplar el paisaje, la estación de Pal es un lugar perfecto para comenzar la aventura en Val Nord. Ahora nos dirigimos a Ordino, uno de los pueblos más pintorescos y tradicionales de Andorra. Situado al norte del Principado, este municipio destaca por su encanto histórico, con calles estrechas, casas de piedra y madera y tejados a dos aguas que conservan la arquitectura típica de los Pirineos. Ordino es un lugar donde la historia y la naturaleza se encuentran, sus plazas, pequeños museos y edificios históricos se mezclan con el paisaje montañoso que lo rodea, ofreciendo vistas espectaculares del valle y los picos cercanos. Además, es conocido por ser un punto de partida ideal para rutas de senderismo y excursiones que permiten descubrir bosques, ríos y miradores panorámicos. El pueblo también cuenta con servicios turísticos, como restaurantes, cafeterías y tiendas de productos locales, manteniendo su carácter tradicional mientras se adapta a los visitantes que buscan conocer la esencia auténtica de Andorra. La iglesia de San Juan de Caselles, situada en Canillo, es un destacado ejemplo de la arquitectura románica de Andorra, construida entre los siglos XI y XII. Su estructura destaca por su nave rectangular y su ábside semicircular, así como por el campanario de torre cuadrada, característico de la región. En el interior se conservan elementos artísticos y decorativos medievales, como frescos y tallas, que muestran la tradición constructiva y estética de la época. Rodeada de montañas y un paisaje rural, la iglesia se integra perfectamente en el entorno, ofreciendo un ejemplo claro de cómo la arquitectura histórica se adapta al paisaje de los Pirineos. Hemos recorrido Andorra de norte a sur, descubriendo sus pueblos con encanto, sus iglesias históricas, sus plazas llenas de vida, sus paisajes de montaña y sus estaciones de esquí, además de sus centros comerciales y espacios culturales. Este pequeño principado ofrece una combinación única de naturaleza, historia y modernidad, donde cada rincón tiene algo que contar. Si estás planeando tu visita, te recomiendo llevar ropa cómoda para caminar, un calzado adecuado para senderismo si quieres explorar los valles y miradores, y, por supuesto, reservar tiempo para disfrutar tanto de la montaña como de los pueblos y su arquitectura tradicional. Andorra también es ideal para quienes buscan aventura al aire libre, bienestar en centros termolúdicos como Caldea, y compras en sus modernos centros comerciales. Andorra es un destino versátil y sorprendente, perfecto para viajeros que buscan combinar paisajes, cultura y actividades al aire libre en un mismo viaje. Gracias por acompañarme en este recorrido. No olvides suscribirte a Urban Backpack, darle a la campanita para no perderte nuestros próximos viajes, y dejar en los comentarios qué lugar de Andorra te gustaría visitar primero.
Nos vemos en la próxima aventura.